Vamos a revisar. Muy bien, vamos a revisar 55. Muy bien, entonces nos quedamos, me parece, hasta aquí, que es donde estábamos viendo los diferentes tipos de combinaciones que nos pueden generar un cuadro clínico de talasemia minor, de talasemia en los tipos intermedios, que ahí acuérdense que siempre depende de la variante. Esto siempre es dependiendo de la variante y como ejemplo de talasemia mayor, propiamente talasemia mayor, pues tendríamos nuestro caso donde tenemos las dos variantes que no producen estas cadenas beta y que existen algunas variantes, algunas combinaciones de estas variantes de talasemia intermedia que por el grado de severidad, entonces el cuadro clínico es muy similar a lo que sería talasemia mayor. Entonces ese es un dato importante que se discute en el artículo que ustedes leyeron, ¿no? Muy bien, entonces esta es una lista de ejemplos de diferentes genes, ¿verdad? No sé si se las mostré el día de ayer, de diferentes genes, ejemplos de mutaciones. La clasificación de la mutación, ayer alguien me preguntaba, ¿cómo clasifico entonces mi mutación, no? La mutación siempre va a ser clasificada por el sitio exacto donde está la mutación, sea cual sea el sitio, sea región promotora, sea región, ejemplo, ¿no? Estos son regiones promotoras porque todos inician con menos. Sea región promotora, sea un exón, sea un intrón, la clasificación de la mutación en la región promotora, entonces ustedes tendrían que decir, ahí no se puede poner generalmente impacto en la traducción. ¿Por qué? Porque una mutación en la región promotora pues no te afecta la estructura del RNA, ¿no? Es decir, ejemplo, vamos a ponerlo aquí en el pizarrón, donde teníamos esta imagen, cuando tengo mutaciones en este punto, entonces no me afecta la estructura de mi gen codificante. Por consiguiente, tampoco hay impacto en la traducción. El gen se está produciendo sin ninguna alteración en su RNA incompleto, inmaduro o su proceso de maduración, eso no se ve afectado. Ahora, cuando la mutación es en los intrones, ya dijimos que la mutación del intrón siempre inicia con IBS para que especifique que es particularmente en las áreas intrónicas, todos los de cadena del DNA inician con C punto, número del nucleótido y quién cambió por qué, ¿no? Y entonces ahí sí podría clasificar en el DNA y predecir el impacto en la traducción, ¿no? Entonces ahí sí se podrían contestar las 4 preguntas. Recuerden, ejemplo, que si alguna de las preguntas no se puede contestar, ejemplo, yo les digo, clasifique la mutación. Y me dicen, ¿cómo doy el impacto en la traducción para una intrónica? Pues no se puede, porque una intrónica nunca va a ser expulsada fuera del núcleo, por consiguiente no hay proteína, si no hay lectura, pues no hay impacto en la traducción. Y entonces acuérdense que ahí es o clasifique o sustente por qué no la puede clasificar, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan pensar en un buen sustento para poner su respuesta. Sin embargo, la clase clínica, entonces ahí nos vamos, porque las clases clínicas, como en esta patología, entonces serían B, el gen se produce completamente, B+, en donde se produce con alguna alteración, y B0 donde no se produce, ¿no? Entonces, dijimos que esos serían, ¿verdad? Estos son ejemplos de algunas de las mutaciones intrónicas que me dan B0, entonces la clasificación de la mutación es 1 y la característica clínica, esta sería la clasificación clínica, ¿correcto? Como ya vimos en fibrosis quística, había una clasificación en 6 clases. Para Marfan no hay una clasificación per se, pero hay uso de criterios mayores y menores. Entonces siempre es importante saber qué necesito para poder clasificar clínicamente o para clasificar mi mutación en el DNA. Muy bien, entonces ya recapitulé ese pequeño dato. Muy bien, como protocolo, entonces siempre es importante
que, a ver, pregunto, porque no recuerdo de qué grupo me hicieron esa pregunta de cómo la van a clasificar. Entonces, ¿quedó claro? ¿Dudas entonces? ¿Cuál era la diferencia entre la B, la B, B+, B0, con respecto a las diferentes nomenclaturas de las mutaciones, ¿no? ¿Quedó claro? Perfecto. Muy bien. Muy bien, ahora recordemos que mencioné que como protocolo de estudio para tu paciente, siempre tienes entonces que solicitar, vamos a ponerlo aquí más chiquito para que se vea completo en la pantalla, tienes que solicitar niveles de hierro. Nos interesa saber, ¿verdad?, el transporte. Y el transporte y la cantidad de hemoglobina que se está produciendo para tratar de inferir clínicamente, ¿verdad?, qué tipo de variantes alélicas tiene tu paciente. Esto no te dice cuál tiene, ¿no? Pero te da una sugerencia. Entonces dijimos que lo primero que se pierde, ¿verdad?, es la afinidad del hierro. Esto sería la primera pérdida. Después disminuye la producción, ¿verdad? Y finalmente no tengo ni producción ni hierro. Entonces, esto clínicamente me sugiere, ¿verdad? No voy a comprobar hasta que no haga un análisis de DNA y sepa exactamente qué variantes tiene el paciente. Pero este es parte de nuestros protocolos de seguimiento. Entonces, nuestros niveles, ¿verdad?, normales de ferritina sérica deben ser 60. Cualquier cambio abajo de 60 en esta área sugiere una disminución, lo cual, mucho ojo, porque como diagnóstico diferencial podría ser únicamente por deficiencia alimenticia. A partir de ahí, tú le das una dieta a tu paciente alta en hierro y si no se recupera, entonces ahora sí pensamos que efectivamente se puede deber por una de las variantes alélicas de mutaciones que disminuyen la afinidad del hierro. Entonces, eso sería tu pensamiento lógico, ¿no? Se calcula lo que se llama el porcentaje de saturación de transferrinas, lo cual tendría que ser 35%. Y nuevamente, si no está saturando, si hay una disminución, a partir de este punto, si hay una disminución, entonces esto te habla probablemente, uno, puede ser que el paciente solamente tiene una variante alélica funcional, o a lo mejor tiene alguna de las combinaciones que te puedan ser consideradas talasemias intermedias. Entonces, en este SED encontraríamos generalmente las talasemias intermedias. Siempre tenemos que comparar de la mano cuál es la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, ¿no? Y entre menos cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, entonces ahí ya estamos hablando de que podría ser algunas variantes de talasemias intermedias severas o una talasemia mayor. Siempre dije que este estudio de hemoglobinas no solo les debe interesar cuántos gramos por litro, pero el tipo. Entonces, con respecto al tipo, habíamos mencionado que siempre debo solicitar si mi paciente tiene hemoglobina tipo A, tipo A2 o F, y esto me habla de estas combinaciones, no olvidemos eso. Ahora, también vamos a ampliar esta imagen. Tenemos que pedir volumen medio corpuscular y hemoglobina corpuscular media. Esto entonces nos habla de la calidad de nuestras globinas en el eritrocito. Entonces, observamos esto, ¿no? Este sería el punto donde tengo un normocito normocrónico, ¿no? Esto sería el punto de salud. Si mi eritrocito cambia de tamaño, si mis hemoglobinas tienen alguna mutación fuera de fase de adición que hace mi eritrocito más grande, entonces seguramente lo encuentro en este lado. Entonces ya estaríamos hablando de macrocitos. Claro, si mi hemoglobina tiene alguna de estos alelos mutantes, en donde puede ser que
tiene una lesión y el eritrocito es más pequeño, o, ¿verdad? Aquí ya estoy hablando de que el cambio en el tamaño puede ser también derivado de que está revirtiendo de las hemoglobinas beta a las hemoglobinas delta o a las gamma. Entonces, esto me representa un cambio importante en el tamaño, me sugiere una alteración en las cadenas. Ahora, la funcionalidad, entonces, la estamos viendo justamente por el color. Entonces, en la funcionalidad, espero que disminuya, volviéndose hipocrómico. Al volverse hipocrómico, entonces sé que uno no está transportando hierro o no está saturando lo suficiente, por consiguiente, entonces tampoco está haciendo buen transporte de oxígeno. Entonces, este sería el primer cambio hacia abajo y, claro, dijimos, si además está revirtiendo en las cadenas, pues me da lo que sería un microcito hipocrómico, ¿correcto? Entonces, esto lo podría yo determinar o se infiere, fácilmente lo puedes ver con un, le haces un, le extraes sangre, ¿verdad? Lo pones en una laminilla, que es una de las prácticas que ustedes hacen, le dan un barrido y la observan a microscopio y entonces ahí ustedes observan rápidamente tamaño, coloración, etcétera, pero pues también esto no los infiere en las pruebas sanguíneas con respecto al volumen corpuscular medio. Entonces una disminución en los valores pues me indica justamente cambio en los tamaños y, ¿verdad?, la hemoglobina corpuscular media pues me indican justamente los grados de saturación. Entonces son datos que los puedo inferir a través del análisis clínico. Con esos dos estudios en mente, ya dijimos, tenemos que determinar entonces una química sanguínea. Tengo que determinar saturación y microgramos de hierro del serum ferritin. Y entonces ya con esto ya tengo mi set en protocolo de lo que le voy a determinar al paciente. Ahora vamos a observar las características clínicas, déjenme poner aquí, características clínicas de lo que sería una talasemia menor, ¿no? Las talasemias menor, entonces puede ser que incluso hay unas que se llaman silenciosas y que estas talasemias menor silenciosas que incluso, ¿verdad?, pueden ser en la combinación, aquí me regreso a las combinaciones, puede ser incluso en las que son beta más, es decir, mi talasemia menor clásica se conforma, y me regreso al pizarrón porque ahí las tenemos anotadas, mi talasemia menor clásica debe ser esta, ¿no?, donde tengo una funcional y alguna con una afectación. Sin embargo, hay algunas que se llaman silenciosas porque pese a que son este tipo de combinaciones, lo cual me representaría generalmente un tipo de talasemia intermedia, de acuerdo a la mutación, hay algunas de estas, debido a que su efecto clínico solamente es una pequeña disminución en la vida media del eritrocito. Entonces ustedes tendrían una disminución entre 120 días, no sé, a 110 días, entonces el impacto biológico no es tan importante. Y el paciente, entonces, tiene datos muy poco percibibles. Y entonces esta combinación también se convierte en una talasemia menor o también denominadas silenciosas. Estas combinaciones también pueden darme como resultado combinaciones silenciosas. Que el paciente nunca se entere que tenía talasemia. Entonces, vamos a observar el cuadro clínico y vamos a discutir entonces el por qué el paciente puede no enterarse de que tiene talasemia. Déjenme poner la imagen. Aquí está, muy bien. Ahora vamos a decir que ustedes tienen, vamos a iniciar los datos clínicos como si fuera pediátrico. Cuando estamos observando un pediátrico, entonces lo que observamos es que puede ser un niño que se cansa rápidamente, o que a lo mejor ni siquiera lo ven cansado, pero no lo ven corriendo. Entonces puede ser un niño que le gusta estar sentado jugando en su mesa, y entonces ustedes lo toman como normalidad, o la madre lo toma como normalidad, pero
entre eso, pues, está el dato de fatiga o de dificultad de atención, ¿verdad? O un poco de apatía. Ahora, estos tres datos por sí solos, a lo mejor ustedes los tienen cuando después de estar estudiando todo el día ya se cansaron y están fatigados, tienen dificultad de concentrarse y ya están apáticos, y no por eso tienen talasemia, ¿se dan cuenta? Entonces el diagnóstico puede pasar muy desapercibido. Pueden incluso algunos pacientes, adultos con talasemias menor, entonces cuando se sienten fatigados, lo único que hacen es que se toman bebidas energizantes y entonces esto enmascara el evento. Y nunca se dan cuenta que es por deficiencia en los transportes y ahí la dificultad, la fatiga, pues se debe a fallas en los transportes de oxígeno-hierro, ¿no? Ahora, dolor muscular. Entonces, si ustedes tienen un dolor muscular, tienen que separar un dolor muscular de ejercicio, un dolor muscular de inactividad, un dolor muscular por deficiencias alimenticias. Entonces, estos datos, pues en general no nos dicen mucho, no hacen fácil el diagnóstico, por eso algunas se denominan silenciosas. Ahora, el paciente puede estar pálido, pero además, en esta misma palidez, si ustedes se recuerdan en sus otras clases, hay algunos datos clínicos que semejan malnutrición, es decir, un paciente malnutrido también va a estar pálido, también va a tener fatiga, también va a tener dolor. La diferencia generalmente es que los pacientes se recuperan cuando ustedes les cambian la dieta, mientras que este paciente, ¿verdad? Pues no se va a recuperar cuando ustedes le cambien la dieta. Dato importante y que a veces es difícil de identificar sería el de la orina rosa, es decir, puede haber alguna traza, dependiendo del grado de la mutación, alguna traza que provoca sangrado, ¿no? Es decir, los eritrocitos no son tan flexibles y entonces algunos se rompen, dejando, ¿verdad?, en vías urinarias este pequeño cambio de coloración. Entonces sería como buscar sangre oculta en orina. Entonces aquí lo que te reportan en el estudio examen general de orina sería trazas de sangre, ¿no? Trazas de hemoglobina en sangre. Y entonces ese sería un dato sospechoso con respecto a descartar a un paciente que tenga este tipo de datos por malnutrición, que incluso incluye la ruptura de las uñas, cabello seco, datos que semejan mucho malnutrición. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Veo a alguien escribiendo. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Preguntas o comentarios con respecto, aquí serían los datos clínicos de las talasemias menor o incluso las silenciosas. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Si no hay dudas o preguntas, entonces pónganme que no hay dudas para continuar. Y si hay alguna pregunta o comentario, entonces váyanmelos dejando ahí. Acuérdense que siempre me trato de regresar a leer todo lo que hay en el chat para contestar. Muy bien, ahora vamos a tratar de comparar el cuadro clínico de lo que sería talasemia mayor, porque no hay per se un cuadro clínico de talasemia intermedia. Todas las intermedias caen algunos datos clínicos entre este set y entre el de talasemia mayor. Entonces vamos a revisar lo que sería talasemia mayor. Muy bien. En el caso de talasemia mayor, debido a que este proceso pues inicia, vamos a ponerlo aquí, inicia justamente desde la formación del producto, ¿no? Cuando ya tiene sus mutaciones, la falta, ¿verdad?, en el transporte correcto de hierro y oxígeno, pues afecta la formación de muchos tejidos y además esto depriva las fuentes de médula ósea. Ahora, esto hace que se formen características faciales muy interesantes.
Vamos a observar primero esta imagen que ustedes tienen en la página 61 y ahorita la vamos a observar contra la carita de este paciente. Observen aquí, lado a lado. Ahora, la cabeza puede ser acortada y la longitud de la cabeza y diámetro cefálico puede ser acortado. Vean cómo hay una ampliación del tabique nasal con un perfil que se considera plano, un ensanchamiento con un perfil plano. Ahora, con respecto a los ojos, ¿verdad? Ojos pueden ser almendrados y algunas veces con las comisuras hacia abajo. Entonces, eso es dato importante. La frente también podría ser amplia y también forma parte del perfil plano. Ahora, también hay un ensanchamiento, ¿verdad?, en la parte superior de los labios y nariz. Existe un ensanchamiento aquí e incluso en algunas ocasiones existen protusiones, ¿verdad?, de la mandíbula superior. Entonces, no de la inferior queda hacia atrás, mientras que la superior es la que se protruye. Con respecto entonces a estas características, ¿verdad?, que me están marcando en la imagen, aquí otro dato de la imagen, cuando dice el pliegue picanto entonces se forma en la parte interna del ojo. Y el pliegue picanto, así como el ensanchamiento nasal, son dos datos clínicos similares al perfil que nos estaría presentando síndrome de Down. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos dos datos clínicos que en cierta manera asemejan a otros síndromes. La cara generalmente es redonda, ¿verdad? Y también puede ser considerada cara en luna, lo cual pues nuevamente me haría pensar que podría ser un síndrome de Down. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que existe un ensanchamiento de los huesos, sobre todo los huesos craneales, formando esta pequeña descamación que es denominada en cepillo. Esta descamación, ¿verdad?, en el perfil craneal, que es denominada en cepillo. Además, vean cómo se observa una disminución de la densidad ósea, ¿no? Existe una disminución de la densidad ósea, vean aquí, en mucha parte del perfil de este paciente. Y ese es un dato clínico que nos habla de que las fuentes, ¿verdad?, en este caso médula ósea, que es de donde provienen nuestros eritrocitos, acuérdense que si no tengo suficientes, empiezo a producir más. Ahora, el que empiece a producir más no quiere decir que son funcionales, sino a veces están inmaduros. Los eritrocitos inmaduros no tienen el trabajo normal. Ahora dijimos que en el caso de talasemia mayor, donde no tengo betas funcionales, entonces aquí está revirtiendo a las delta o incluso a las fetales. Por eso esto lo hace una patología letal. Vean también cómo los huesos largos se afectan, haciendo que el hueso se vea ensanchado en algunas partes. Voy a tratar de hacer esta un poquito más grande. Ejemplo, aquí se ve ensanchado en algunas partes. En algunas partes se ve en la parte interna, vean aquí, se ve semitransparente, vean aquí cómo se ve el grado de depresión. Y esto provoca que el hueso se haga curvo. Ahora, recordemos que para el caso de Marfan, donde el problema son las fibrinas, el hueso se hace largo y también se puede hacer curvo, tiene más flexibilidad. Lo cual aquí no es un evento de flexibilidad lo que tiene el paciente. Tiene la curvación que se va haciendo por la depresión de las médulas óseas y esto va provocando una debilidad del hueso hasta que cae en osteoporosis y finalmente puede caer conforme va creciendo el paciente en fragilidad de los huesos y finalmente diversos tipos de fracturas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia principal que observaríamos entre unas radiografías de hueso largo de Marfan, donde podamos ver curvaturas,
y estas radiografías de talasemia mayor donde puedo ver curvaturas. Claro, ya dije, los datos clínicos de las intermedias entonces varían entre los datos clínicos que estamos observando fenotípicamente aquí, en este paciente. Los datos clínicos varían entre el fenotipo, es decir, puedes tener un paciente que tenga el fenotipo, pero que al hacer estudios radiográficos no se vea depletado. Entonces este caería dentro de las talasemias intermedias. Ahora, recordemos, y aquí vamos a poner esta imagen, que es la imagen que tienen en la diapositiva número 62, porque esta nos habla justamente de el soporte, o sea, de los tratamientos, así como de las complicaciones, porque las complicaciones son muy grandes, empezando, ¿verdad?, que el paciente como complicación, pues va a tener que ser transfundido periódicamente, o necesitaría tener un trasplante de médula ósea. Ahora, cuando estamos sugiriendo un trasplante de médula ósea, pues generalmente que sea uno tiene que ser para que no haya rechazo de un familiar, y tenemos que buscar que no sea un familiar que carga una de las mutaciones. Entonces, esto dificulta un poquito buscar el donante adecuado para este pediátrico. Ahora dijimos que este dato que dice expansión es lo que dijimos que se llama en cepillo, ¿no? El dato de cráneo en cepillo. Ahora, conforme los eritrocitos, ¿verdad?, inmaduros van pasando por la piel, se rompen dejando una pigmentación denominada bronce, que algunos extra pacientes en otras patologías pueden presentar, ¿no? Incluso este tipo de manchitas bronce, ustedes la pueden observar en pacientes malnutridos. Claro, aquí el grado de expansión de las manchas es mucho más grande que lo que tendría un paciente, ejemplo, de talasemia menor, en donde pudiera llegar a presentar estas manchas, pero no de manera tan evidente. También entre las complicaciones, pues se habla de la afectación de tiroides y paratiroides, que esto puede variar, esto no es ley, depende qué variante alélica tiene este paciente. Aquí se están ejemplificando las complicaciones más grandes, ¿no? Ahora, podemos tener hipertensión pulmonar o embolismos, de acuerdo a la constitución física de los eritrocitos, que pueden generar conglomerados, no son flexibles, y entonces esto puede provocar trombos. Ahora, diferentes tipos de cardiopatías, y esto es muy variable. Trombosis venosas, aquí ponemos hemosiderosis, y puede desarrollarse cirrosis del hígado en los casos más extremos. Formación de hematopoiesis extramedular, y entonces aquí ya estamos hablando de la depresión de la fuente de médula ósea, entre las complicaciones más grandes, esplenomegalia. Y ejemplo, debido a que el paciente, por su condición física, necesita una gran cantidad de uso de glucosa. Acuérdense que muchos tejidos dependen del transporte de oxígeno, pero también necesitan para esas funciones biológicas glucosa. Y entonces podemos desarrollar, o este paciente puede desarrollar diabetes mellitus tipo 1 por exceso en la función del páncreas, entonces el páncreas se daña más rápido. Diversos grados de artropatías, y entonces esto es secundario a la depresión, ¿verdad?, y algunas fracturas que puede ir teniendo el paciente, etc. Diferente tipo, ¿verdad? Esta es una artropatía pediátrica, porque debemos recordar que esta patología, la talasemia mayor, es letal. Los pacientes no sobreviven muchos años de vida. Pese a que como tratamientos, pues se les hacen transfusiones, se les trata de controlar los niveles de hierro, los niveles de cualquier tipo de endocrinopatía, entonces reemplazos hormonales, ayudantes para que no desarrollen osteoporosis rápidamente. Estos serían los paliativos, ¿no? Que claro, también se pueden tratar los pacientes con las talasemias intermedias,
y que definitivamente no necesitan, en el grado de osteoporosis solamente cuando llegan adultos sí se les dan tratamientos para osteoporosis, pero generalmente de jóvenes no. Ahora, entre lo que se llaman terapias curativas, en algunos casos, no en todos los casos, pues sí funciona el trasplante, ¿verdad?, de médula ósea. Entonces, en algunos casos se ha determinado que efectivamente el paciente sí logra, pero esto sucede, estos casos son exitosos cuando el paciente tiene alguna de las variantes de talasemias intermedias. Generalmente las talasemias mayor no llegan a responder correctamente, pese a que llegue el trasplante de médula ósea, no llega a responder tan efectivamente como las talasemias intermedias, esta sí, ¿no? Ahora, existen terapias experimentales, como sería eritroproyetina, ¿verdad? Algún modificador de las hemoglobinas fetales que ya existen y algunas otras terapias antioxidantes. Claro, las terapias experimentales han dado éxito, pero únicamente en las talasemias intermedias no severas. De ahí en fuera, las talasemias intermedias que tienen cuadro clínico severo o le llaman LAI, como talasemia mayor, que es el caso que ustedes leyeron. En ese paciente, el caso que ustedes leyeron, tiene una talasemia en clasificación intermedia, pero con características clínicas de talasemia mayor. Entonces, depende de la mutación, el cuadro clínico puede presentarse tan severo como lo que sería, pues justamente, un caso de talasemia mayor, ¿no? Entonces, las características clínicas entre menor, todas las intermedias, combinaciones de intermedias, y mayor, entonces aquí debemos recordar, este es un ejemplo de genes de dominancia incompleta. Lo que el paciente tenga como combinación de mutantes será su pronóstico, dependiendo cuál. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente en cualquiera de las condiciones en donde ustedes están sospechando por clínica que el paciente puede tener una talasemia, entonces lo mandamos ahora sí primero a secuenciar padres pediátrico, se busca qué combinación tiene, se correlaciona con el cuadro clínico y entonces ahora sí se puede planear, ¿verdad?, alguna de estas dos terapias. Ya serían las terapias de soporte o las denominadas terapias curativas, que ya dije que en algunos casos de las intermedias sí funciona muy bien. En otros casos no funciona. Entonces, todo depende de qué combinación de mutantes tengan estos pacientes. Muy bien. ¿Dudas? Muy bien, vamos a revisar entonces, vamos a hacerlo como lo hemos hecho en otra ocasión, vamos a ir tratando de elucidar, yo les voy a dar el cuadro clínico, ustedes me dicen si creen que será mayor o menor por las características que se están presentando. Entonces, quiero que ustedes vayan elucidando el caso que yo les voy a presentar y luego lo vamos a comparar con el caso clínico que ustedes leyeron, ¿no? Vamos a ver entonces. Espérenme, también lo tengo aquí. Entonces hice una copia del caso, ya lo perdí. Déjenme ver, acá está. Vamos a ver, entonces vamos a tratar de observar estas características. Vamos a poner aquí rápidamente, vamos a ir bloqueando algunos cuadros para que no nos distraigan al inicio y después los vamos a ir desbloqueando para ir respondiendo cómo lo clasificamos, ¿no? Entonces, en este artículo que les puse en la plataforma como caso, ¿verdad? Lo voy a dejar en la plataforma como caso para que después ustedes lo lean, pues tenemos un caso, me dicen, de beta talasemia
Y en este particular, sí lo pudieron recuperar con un trasplante de médula ósea. Pero vamos a ver el cuadro clínico y ustedes me van a decir cómo clasificamos a este pediátrico. Muy bien, entonces ya está ahí el cuadro clínico para que ustedes lo vean. El cuadro clínico inició desde recién nacido, según el artículo, pero a los 2 años y medio, este masculino, vean aquí, me dicen que sufre de anemia severa. Sufre de anemia severa. Y además, no solo tiene palidez, pero tiene la piel amarilla. Y ayer justamente mencionamos ese dato, ¿no? La piel amarilla, ¿verdad? ¿Se debe a qué? Vamos a ver si lo pueden identificar. Muy bien, pero antes de que llegue a cirrosis... Ajá. Correcto. Tiene un aumento de bilirrubinas, lo cual ya me está hablando de hemólisis. Además tiene una anemia severa para tener solamente 2 años y medio, ¿no? Correcto, entonces es una ictericia por hemólisis. Muy bien, Alexis. Entonces, ese es un dato importante que debo tomar en cuenta contra la edad del paciente, ¿no? Entonces, la edad es muy corta, 2.5, y ya tiene datos clínicos severos, ¿verdad? La anemia severa con la piel amarillenta ya me habla de ictericia por hemólisis. Además, aquí claramente me están sugiriendo que tiene hepato y esplenomegalias. Nuevamente, secundario al mismo evento de complicación que me da la sobrefunción orgánica, ¿no? Muy bien. Entonces ahí ya es compañera también, Anaí nos pone hematopoiesis extracelular. Muy bien, ahora a este pediátrico se le hicieron transfusiones. Entonces ahí ya me están hablando, solo de aquí para acá, vamos a ver, ¿cómo lo clasificamos? Solo por los datos clínicos que me dieron. Ajá. Muy bien, Luis, muy bien, Monse. Correcto, entonces el cuadro clínico que me están dando aquí, solamente con esta pequeña oración, me está sugiriendo una talasemia mayor. Inmediatamente me está sugiriendo una talasemia mayor. Ahora, en las talasemias mayor tengo dos mecanismos, ¿no? Las que sería terapia de reemplazo o de terapia de mantenimiento más las terapias de curación, ¿no? Ahora, vamos a ver. Se le estuvieron poniendo transfusiones cada 20 días para mantener la hemoglobina. Se le pusieron transfusiones para tratar de incrementar los niveles de hemoglobina. Ahora, ¿qué les gustaría saber, verdad, de este paciente? De acuerdo a nuestro protocolo, ¿qué teníamos que hacerle a este paciente? Correcto, los tipos de hemoglobinas, niveles de ferritina séricas. Ajá. Muy bien. En la electroforesis sería decirme justamente qué tipo de hemoglobina tiene, ¿no? Entonces, eso es un dato que me interesaba mucho saber. Así como, acuérdense que recordamos aquí, yo les puse esta pequeña notita para que ustedes se vuelvan a recordar que lo que me habla de el tamaño y la forma de las hemoglobinas, pues siempre tengo que pedir el volumen corpuscular medio, que me habla del tamaño. Acuérdense que el tamaño del eritrocito, pues justamente me define o me da una idea del tipo probable del cambio de mi hemoglobina a otro tipo de hemoglobinas, que sería la A2, que son las delta, o a las F, que son las fetales. Así como recordemos que dijimos que el volumen corpuscular, lo cual el volumen corpuscular me está hablando de los niveles también de saturación. Si cambia de color,
Ajá, si los niveles disminuyen, cambia de color, entonces me está hablando que los niveles de saturación están disminuidos. Ahora vamos a ver los resultados de este paciente. Entonces, este paciente me muestra los datos de padre, madre y hermana, y él probando que es este masculino. Entonces, acuérdense que en estos casos familiares, por eso ustedes también en su artículo tenían los datos de los 4 pacientes. Me interesa saber los datos de toda la familia, porque puede ser que tenga por ahí alguna talasemia menor. Como padres, para que este evento se presente, podría ser que los dos sean portadores de alguna variante y que incluso los dos sean aparentemente sanos con alguna talasemia menor, lo cual me da oportunidad, recuérdense de las leyes de Mendel. Tiene que haber padres portadores de alguna de las variantes para que yo pueda tener un cuadro clínico de talasemia mayor. Ahora, vamos a ver, aquí me dan mis valores de referencia, que esto es bueno en la mayoría de los artículos que tengan mis valores de referencia, mis cuentas de glóbulos rojos y sobre todo estas, ¿no? Esta es la que nos interesaba, los de volumen medios corpusculares y aquí esto me ayudaría a valorar la saturación. Vean, aquí no me están presentando niveles de ferritina, lo cual se infieren con estos valores, ¿no? Si la saturación es correcta, entonces el nivel debe estar en rango. Ahora, para el paciente está aparentemente en rango. Sin embargo, vean aquí, ¿verdad? Está ligeramente bajo con respecto al tamaño. No está muy bajo con respecto al tamaño, comparado con sus padre, madre, hermanos, ¿no? Entonces, el resto, a excepción de la hermana, están fuera de rango. Ahora vean las hemoglobinas. La cantidad de hemoglobina producida para este paciente es disminuida. Vean, si se espera 120 y tengo 62, me está hablando que la cantidad de producción es baja, comparado con padre, madre, y vean, incluso la hermana tiene una baja producción, lo cual aquí me sugiere que probablemente la hermana también sea incluso una talasemia menor. Vean la hemoglobina A, que sería lo normal, ¿verdad? La hemoglobina A normal, y veo 78. Hemoglobinas A2, que serían las delta, 3.8. Y vean cómo tiene presencia de hemoglobina fetal. Entonces aquí me está mostrando un proceso de reversión, lo cual me habla que las hemoglobinas delta no están funcionando, perdón, las gamma, las beta, no están funcionando, pero en vez de revertir primero a las hemoglobinas delta, se está yendo directamente a hemoglobinas fetales. Entonces aquí hay un proceso de reversión severo. Vean ahora el de la hermana, ¿verdad? Que entonces dije que aquí podríamos a lo mejor sospechar de una talasemia menor. Veo los datos, están en rango, ¿verdad? En rango normal. Tiene poca reversión a hemoglobinas A2 y definitivamente fuera de rango las hemoglobinas fetales. Lo cual aquí me hablaría que a lo mejor tiene un pequeño proceso, pero ni siquiera un proceso que sea importante. Vean, está completamente en rango. Pero la aparición, pues ya les está hablando de que puede haber una alteración. Podría ser algunas de estas talasemias menor, que pudiera ser una funcional y una B+, que tiene una poca disminución. Muy bien. Veo, muy bien, nos dice Edwin, 10 minutos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Estamos hablando del comparativo de los cuadros clínicos de este paciente, que claro, ¿verdad? Ustedes ya me dijeron que al paciente que ustedes están revisando en el cuadro clínico no le hicieron. Entonces, estos datos clínicos siempre eran muy importantes para tratar de determinar cómo se está comportando este evento clínico, ¿no? Comparar el evento clínico, que ya me dijeron, que ya inferí que es una talasemia mayor, contra lo que yo estoy viendo acá. Entonces era muy importante para este caso. Muy bien. Vamos a ver si quedó alguna
duda, comentario que quieran hacer hasta este momento. Y si no, ya saben, anótenlo rápidamente en sus notas. Y el día de mañana que empezamos de vuelta esta discusión, a partir de esta figura, entonces me hacen alguna pregunta que haya quedado pendiente. Muy bien. Vamos a empezar con Montserrat, Daniela, Diana, Alan, El, Aid, Aramis, María, Isaac Sebastián, Em, el que dice Maru es María Celis. Correcto. Sara Edith, Elizabeth, Ingrid, Ricardo, Montse, Lilia, Luis Jaime, Abigail, Camila, Francisco, Manuel, Miranda Denise, Leila, Lorena, Arturo, Salo, Saraí, Guy, María, Itzel, Juan Pablo, Anayeli, Nori, Oscar, Gerardo, Neftalí, muy bien, lo voy escribiendo, ahí está, muy bien, listo, nos vemos mañana.